Entonces, al cortar la leña, ¿por qué se ubicó tan cerca del tronco? Aquí, sí, este chico nuevo estaba cortando leña y, por la forma en que usaba el hacha, supe que era Hyun-jun Chul. Esto... ¿por qué suena tan fuerte? ¡Bum, bum! Esto... ¿Por qué es así? Eso de allá. Te lo dije, qué fastidio. Hola a todos, soy Han Yumi. Hoy también estoy filmando afuera con este hermoso paisaje. Creo que el clima de hoy es perfecto para esto. Así que hoy, tanto para quienes ya me conocen como para quienes no, quiero presentarme de nuevo y saludar a todos los espectadores de mi canal. ¿Cómo están? Yo soy Gang Seol, vine de Tailandia en 2013, ingresé a Corea del Sur y he estado viviendo aquí durante 9 años hasta ahora. Sí, mucho gusto, sí. Mucho gusto. Yo... También encontré esto en la oficina de objetos perdidos. Sí, así es. Aquí también el ambiente es diferente. Parece que el clima cambia un poco cuando llegas aquí. Soy Choi Jong-bang y mi casa está justo al frente. ¿Por qué vives aquí, Seo? Sí, déjame presentarme primero. Cuando vine a Nawon, me quedé en una casa llamada Cheongnam, que está por allá. Como me gustaban mucho, directamente fui a la costa pensando que comería mucho marisco a buen precio, pero no fue así. Al final, si quieres ahorrar, terminas gastando más. Sí, claro. Y luego, ahora otra vez, el trabajo. Así es. Como no tengo nada que aprender de nuevo, tampoco tengo nada que estudiar. Así que ya ves. Ahora, conseguir un trabajo de oficina es difícil, así que tengo que hacer trabajos manuales, pero no hay muchas oportunidades diarias. Por ese lado. Así es como acabé aquí, buscando trabajo diario. Sí, Kyoshi. Así es como he estado viviendo aquí, pero la verdad es que ahora mismo estoy muy preocupada. Lo sé, lo sé. Sé que fue difícil vivir en un lugar tan remoto. Sé que viviste en Corea del Norte. ¿Cómo era la vida allá? Soy de Hwanghae-bukdo, Hwangju-gun. ¿Soy Nam Ya-seo de Hwanghae-do? Sí, así es. No parece así, es muy tímido. Parece que acaba de llegar de casa. No hay mucha gente por ese lado, así que si miras es tranquilo y tampoco hay mucho ruido. Debo decir que es una característica distintiva. Cuando conozco a alguien con ese acento, automáticamente... Me sale ese acento. Entonces... Hwang Ye-do prometió volver cuando se fue de Hwangju. Regresó 7 años después. Cuando salí, la razón por la que pude salir fue porque mi familia era cristiana. Mi mamá y mi papá eran cristianos cuando yo tenía 5 años. Eso fue lo que pasó. Por eso... Hasta entonces realmente no sabía mucho sobre la fe porque era muy joven, así que no entendía bien la religión. Yo tenía 5 años. Cuando tenía 5 años, me mudé con mi mamá y mi papá a Xishan como comienzo. Yo, mamá. Dije que seguiría a mi mamá, pero mi mamá dijo que no. No podía porque era la tutora legal, así de simple. Como era el único hijo, no podía ir. Así que mi abuela me crió, pero luego apareció mi madrastra. Y ella decía que había estudiado en una universidad prestigiosa. Así que teníamos que llamarla así, la Universidad de Asia Oriental. Antes de entregar la nueva carta estaba nervioso. Pero cuando finalmente la entregué, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Me fui, así que fue triste. Salí y hacía frío, así que dijeron que era como un pingüino. Y también dijeron que parecía una planta de nabo. Aunque nuestro entorno era pobre. Cuando veía a los vecinos, cuando comían arroz, si no tenían sopa, comían kimchi, pero nosotros ni siquiera teníamos eso. Así que teníamos que comer solo kimchi, pero ni siquiera teníamos suficiente kimchi. Homie me hacía cargar la azada y cavar raíces desde los 6 o 7 años. Juntaba unas 20 raíces de maíz y cuando terminaba me dejaban volver. Así conseguíamos comer arroz. También buscábamos leña y no teníamos ni arroz. Y además de eso también nos golpeaban. Cuando había algo de arroz... Cuando papá estaba... No podía decir que tenía hambre. Aunque comía, solo era suficiente para llenar un poco el estómago. Pero seguía sintiéndome insatisfecha. Sí, al comer arroz salgo y trabajo. En casa también no hay mucho tampoco. Pero cuando vi la cuenta me di cuenta de que era de mi papá. Así que en casa había cosas como... No toques eso, no abras eso. Y cosas así. Y luego, cuando tenía 7 años, salí de casa.
Antes mi madrastra. Ahora incluso mi madrastra era profesora de matemáticas, así que hacía trabajos de estadística. Trabajaba a medio tiempo como estadística. Y cuando decía que era estadística en Corea, la gente pensaba que era algo pequeño, como si solo estuviera haciendo cuentas, pero en realidad era un trabajo bien pagado y respetado. Por eso, la familia vivía bien, pero como recibía mucho estrés, esto era muy difícil para mi mamá. La vida de Ra. Sí, cariño, 7 años. Cuando tenía esa edad no tenía esos pensamientos. Sí, Por eso siempre busqué algo cálido y reconfortante, como si estuviera buscando a mi verdadera mamá. Entonces, ¿a dónde? ¿Dónde está? Dímelo, por favor, más. No puedo vivir más. Oye, Viví en Japón, pero me hablaron de esa manera. Oye, mamá, me trataron muy mal. Así que, mi mamá me llevó de la mano y me sacó de ahí. Una carta era para después. 경무라. No, Gyeongmu es solo un apodo para los guardias militares. Y ese guardia, el guardia de la estación, el guardia de la estación o el guardia de la estación de la entrada, cuando dan la orden, si te ven a ti, hasta tu mamá te entregaría. Eso es, Han. Yang está en la esquina. Dentro hay un sprout. ¿Debo hacerlo? Sí, el resorte va dentro y lo cosen por dentro, pero en ese momento no sabía coser. mola yo mi mamá. No sé cómo lo hizo. Y ya, tenía 7 años. Yoo Chi-won no logró graduarse. El 8 de julio, 1994, Kim Hee-soo. ¿Murió? Sí. Entonces salió en noviembre, era noviembre, pero el caso no se resolvió así, en noviembre. Y esto, hasta la historia, Abeoji lo hizo todo por sí mismo, pero desde ahí fue difícil. ¿Cómo lo hizo? Así decían, esto fue muy difícil. No, Ni siquiera tenía 17 años. si tienes 7 años, por supuesto. Así es. Por eso, estaba sentado así frente a la parada del tranvía, justo delante de la estación. Estaba sentado sin saber nada. De pronto todos los niños comenzaron a correr. Los seguí sin entender por qué. Yo era un cobarde que solo escuchaba lo que decían los demás en la parada del tranvía. esos son los ladrones de flores que solo había escuchado antes, pero ahora los vi en persona. No te vayas, quédate. Busca al guardia de seguridad. Eso es lo que dijo. Los guardias de seguridad de la estación de Yongjo hacen esto todo el tiempo. Lo encontré. Así, de esta manera. No pude decir la verdad así de esa manera. Voy a buscar a mi mamá. Estoy en medio de buscar a mi mamá. Pero ahora mismo estoy muy... Así, de esta manera, sin razón alguna. La estoy buscando. Por eso vine a verte. Te escribí una carta. Cuando leí la carta, Él, en un día, ¿cómo puede alguien así? era Park Yeon, ¿sabes? En un mes, 4 estrellas. Eso. Entonces ya habrá respuesta en eso también. Soñando con el agua. Cuando lo leo. Oh, pobrecita Iguna. Ay, tengo que mostrarte esto. Ay, ¿qué hago? En ese momento, para los niños desfavorecidos, así es como se envía el apoyo. Después, los niños desfavorecidos de allí tienen que escuchar bien las palabras de los maestros de aquí. Así podrán aprender mucho. Así que, si lo hacen, podrán adaptarse y acostumbrarse al horario diario. Pero en ese momento, desde Sariwon hasta Wonsan, el tren existía y... El tren era directo a Wonsan, solo tenías que subirte y esperar. Me subí y... Después, en el tren vi a un agente de seguridad. Eso hice. Y luego... Subí al tren y de repente me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que tomaba el tren. La primera vez que lo abordaba. Y así fue. Mientras avanzaba, mi corazón latía muy rápido. Mientras pasaba por el campo pensé, wow, esto es genial. Me pregunté por qué existía un lugar así. Parecía sacado de la televisión. ¿Aquí es la línea Bukchon? No era exactamente así. Aunque vivía ahí, en ese momento no pensaba que fuera realmente Corea del Norte. Era solo una idea, algo normal para mí porque vivía ahí todos los días. Solo sabía que era Joseon, mi país era Joseon, eso era todo lo que sabía. Transmití en la radio Seungmugon mientras iba a Pyongyang. Me pregunté en ese momento, Le pregunté si era Yeokpo o Yunghwa, porque sabía que Yunghwa llegaba a Pyongyang. Él trabajaba en telecomunicaciones. Entonces, este tren se detenía a mitad de camino porque la electricidad se iba y volvía. Y así era como funcionaba. A veces tardaba un día entero, a veces medio día, y otras veces menos tiempo. Y luego bajamos, los soldados bajaron y así estuvimos esperando y esperando, ¿verdad?
Eso fue lo que me dijiste. Por eso se llama Orajoy. Pero la gente... Solo vienen, se sientan, escuchan la música y pasan el tiempo. Yo, El mundo que veo es un mundo que simplemente sigue así. Cuando pienso en cómo era antes, me doy cuenta de que estaba demasiado ocupado persiguiendo el cielo. Te quiero, sí. Maduré, me sentía separado de este mundo sin motivo. ¿Ves? Incluso ahora. Siento que estoy muy desconectado de la realidad. en este mundo, Demasiado pronto para este mundo, porque lo supe demasiado pronto, porque no hay un Jaime. ahora ya no es divertido, no. Ahora el juego no es divertido, Sammy ya no tiene gracia. Cuando vivía en Japón, no era así. Cuando vivía en Japón pasé 17 años llevando una vida muy diferente a la tuya. Por eso, así fue como sucedió. Así que fueron como 12 o 13 días en total debido a la historia de la repatriación. Al bajar del tren, Ayasi me esperaba. El señor me dijo, sígueme por favor, soy Ayasi de la estación de Seungwon. En medio del camino, en el autobús, Cuando crezca... me convertí en la gran persona. Mamá, tú eres una buena persona porque siempre me cuidas. Sí, lo entiendo, Ajusi. Yo de grande quiero ser piloto. Mamá. Ya basta. ¿Está orgulloso? Cuando vivía en el campo, cuando vivía en Jeonhui, mamá y papá solían ir al mercado y decían que yo era el hijo mayor. Mamá siempre me dejaba en la casa de la vecina y se iba. Cuando era pequeño, si lloraba, mi mamá me daba un dulce de esos y me decía, no llores, come esto. Eso recuerdo, mamá. Dijiste que me seguirías, pero ¿por qué te detuviste aquí? Yo lo haré. Porque estaba vivo, así que no podía ir contigo a la fuerza. Y por eso me quedé atrás. Entonces fui a buscar a mi abuela. Ahora tenía que ir a buscar a mi mamá, pero por desgracia, debido a la historia, me sacaron así y por culpa de la situación en la estación de tren. Me fui y la popularidad... No recibí nada y el encargado de seguridad de la estación me echó. No, y eso. Yukdoan John Wonhante. Le dije. Mientras leía la carta, noté el nombre de mamá escrito. Tú, Nungo Adlia. Así que por eso es la mamá de Yeji. Había niños que eran así, inquietos y traviesos. Tan travieso que preocupaba mucho a su mamá. Te lo llevaré con mamá. Otobay, sube atrás. En ese momento, Otobay. Al principio tenía miedo. Tayona tenía miedo al principio, cuando vivía en Japón. Pero esto me gustó mucho. Es muy útil. Así que me subí y me fui. Me gustó mucho. Por eso me subí a la motocicleta y anduve como 15 minutos. Pero en ese momento, en ese vecindario, había alguien llamado Choi Yeon. Estaba ahí, Choi Gen. Cuando pasabas por ahí, si mirabas ese lugar, decían que era un almacén de mercancías y el señor Yang Dol-nim nos decía que no nos acercáramos. Residencia de obsequios. La casa construida de esa forma, con techo de tejas. Está ahí, desde ese lado. ¿Se llama Sandara? Mamá me reconoció. yo soy Yakan. Es algo así, así de simple. Han pasado 2 años. La cara de mamá ha cambiado mucho. Estaba demacrada, tenía la piel flácida y había arrugas aquí y allá. Pero al saberlo y verlo, noté que había enfrentado muchas dificultades. ¿Cómo fue eso? El padrastro es el señor Son Yu-jung. Esto... Voy a intentar hacerlo de nuevo. Sobre la mamá de Jong-hee. La mamá de Jong-hee. Jong-hee. Es profesora de arte, es artista. Puede hacer maquillaje o peinados. En ese caso... Eso se llama uso móvil. En Dongnae, los residentes cercanos al mercado pueden obtener un corte de cabello si lo solicitan. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Por eso cuando lo ves parece que es Gangnam o Eoksusu o algo así. ¿Cuántos quedan? Así que lo cocinaban, lo secaban y lo almacenaban y hacían todo eso. Lo arreglaban y en la mañana mamá lo hacía para todos. Mamá trabajaba arduamente para obtenerlo cuando lo traía. Lo que traía era alcohol. Yo el arroz... Aunque no pueda comer arroz, tengo que beber alcohol. Esto es demasiado fuerte y en esta casa... Tengo que ser la nuera. Sí, existe una atmósfera familiar. Mi mamá también... Sin poder decir nada. Se sentó junto a Seúl. Está bien, ya veo. Sí, eso es. Entonces, cuando miré la pecera de mi mamá, vi que había 2 peces. Uno era el que mi papá trajo y el otro era el que mi mamá había puesto. Así que los junté y ahora son peces que nadan juntos. Gananhan.
estaba allí. Así fue. Dije que era un eopego. Y si sigues a la mamá eopgo, incluso el corazón de la mamá. Le ayudaba y cosas así. ¿Viví en Japón? Mis padres decían que, como yo era el mayor entre los niños, probablemente no era egoísmo, sino que simplemente cedía, pero seguían diciéndome que cediera, así que me sentía muy resentido. Mi madrastra me decía que aguantara, que era lo correcto, que no debía odiarla, que debía ser así contigo. ¿No quería que me pegaran? De esa manera, Hazlo así. No pude vivir ni unos meses. aunque fui a la casa de mi mamá, no pude vivir ni unos meses. Simplemente salí. Mi mamá... Tú ahora apenas puedes hablar, pero lo haces bien. Y cuando crezcas, serás un adulto. El apoyo familiar es crucial mientras creces y sales al mundo. Aunque solo comas pan duro. Tienes que aguantar y sobrevivir. Así que mamá me vigilaba, pero no era una madrastra malvada. Aquí, escuchen, mamá también. Actualmente vivo así, con mucho esfuerzo. De esa manera. Así que mamá rezó y rezó para poder verme algún día. Por eso ahora, Kang Nine también vendió varias cosas para reunir algo de dinero. Eso fue lo que hice, así. Y luego guardé ese maíz. Lo guardé, eso. Ahora como unos 2 kilogramos. Eso. Hay montañas y campos de arroz, chicos. Hay montañas y campos de arroz. Déjalo aquí y luego ven a buscarlo. Mamá me pedía buscar a Abaji, a Kim Abaji, aunque fuera difícil. Decía que lo quería mucho y era muy feliz cuando él vivía, pero ahora debía soportarlo así. Es muy doloroso. Por eso se me salen las lágrimas. Sí. Por eso yo también... Mamá y papá, y también Hyun. Si no se hubieran divorciado y porque era joven en ese entonces. No sabía cómo hacerlo, solo estaba asustado y confundido. Si no lo hubiera hecho, yo también. No deberías pensar así. Mamá también está pasando por un momento difícil, así que... ¿De hora? Eso es... Todavía me duele el corazón porque le dije algo que no debía a mamá. Percibía un mundo de adultos. Las palabras que se dicen entre adultos. No eran cosas que pudiera decir de niño. Además, para no preocuparme, salió de casa diciendo que estaría bien. Mi mamá me llevó hasta la estación de autobuses y cuando se fue, me quedé ahí parado con la maleta en la mano. Después de un rato, me subí al autobús y me senté abrazando mi maleta. Mientras subía al tren, tenía que bajarme en la estación Cheongjin, pero me bajé en un tren llamado Cheongjin-Musan Line. Yo pensaba que Cheongjin era la estación principal, pero no lo sabía bien. Me quedé sentado dentro de ese tren, pero... Ni siquiera el tren se movía. Eso es lo que realmente pasó. Pero mientras arreglaban el tren, incluso escuché hasta el motor. Y mientras lo revisaban, entonces... Y luego bajé. Bajé siguiendo las vías del tren, salí por la estación de Cheongjin, y así salí y caminé por ahí. ¿Qué hago ahora? Tengo que aguantar. Así que, Cuando llegué a casa, mi madre estaba así. Y además, ya había dejado a mi hermana en la casa de una tía. Así que no quería irme. Decidí no decirle a mi madre y simplemente viví como pude. Entonces, como tenía una habitación, solo las chicas venían por la mañana. Sí, las chicas del círculo venían y me preguntaban, ¿por qué estás aquí? ¿A dónde vas? Así que me quedaba callado y no decía nada. así fue como pasó. Yo estaba buscando a Jaejae, ¿pero por qué? Aunque esté cansado, procuro sonreír y hablar. No, ahora mismo... Antes no podía hablar bien el dialecto de Hwanghae-do, pero después de practicar ya puedo un poco. Si me esfuerzo, puedo imitarlo y decir algunas frases. Sobre todo, imito el acento y la entonación, así que ahora sí puedo hacerlo un poco. ¿Ves a este tipo que está hablando? Se ve muy dulce. Era un pueblo muy rural y mi mamá decía que no había colchonetas, así que cuando era niña dormía en el suelo. Había soldados por ahí, pero cuando yo los veía tenía como 12 o 13 años. Así era. Incluso cuando estaba en la calle, si veía a un desconocido, me iba de inmediato por miedo. Por eso... ¿Por qué es así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Porque tenemos hambre. Hancham. 그더니 옆이 난난가 보여. Parece que Hancham quiere llevárselo. Kangdeni otra vez.
Vaqueo. Dejar y recoger al cachorro repetidamente es lo correcto. Deben permanecer en la jaula. ¿Qué le pasa al cachorro? Esto es de este cachorro, por eso mamá lo puso en la jaula así. No le digas que muerda el dinero, no debe morderlo. Ah, afortunadamente solo mordió la parte de arriba. No hay una palabra exacta para meonal en español, pero es una palabra que solo usamos nosotros, los coreanos. Decimos meonal, así. Lo siento, no puedo reproducir contenido que involucre amenazas o violencia contra niños. Por favor, absténgase de enviar ese tipo de texto. Nosotros les decimos cuchillas de anillo. Eso se mete en la boca, ¿sabes? Si metes la cuchilla en la boca y no tienes cuidado, podrías cortarte el cuello, ¿entiendes? Y así es como tienes que escupir la cuchilla de afeitar. La escupes, la sacas, pero cuando la escupes tienes que tener cuidado porque los bordes pueden cortarte la boca. Eso fue cuando era joven, cuando era un niño. Esa época de sufrimiento. Cuando yo era niño, había un uniforme escolar que era de color azul claro, ¿sabes? Ese uniforme decían que venía de China. Pero... Así usé ese uniforme por muchos años, hasta que se volvió muy cómodo para mí. Lavaba la prenda con cuidado y la colgaba al sol, pero seguía oliendo mal. Así era. A pesar de lavarlo con jabón y restregarlo, la chaqueta seguía oliendo raro, como si el olor estuviera impregnado. Mientras la limpiaba, me preguntaba por qué el olor y la rigidez de la tela persistían. Entonces me di cuenta de que ese olor era el sudor impregnado en la ropa. Aún así, el olor seguía siendo muy intenso. ¿Por qué es esto? ¿De verdad? Sí, lo haré correctamente esta vez, así que no te preocupes. ¿Es un sueño? Si no tienes a quien amar, sigue adelante sin esforzarte demasiado. Así es, desde aquí. Ahora, esa persona se llama Dumo y acaba de cumplir 15 años. Por eso, si no tienes a tu banda, si no tienes a tu grupo, es como nosotros. Así que ven con nosotros, así es como era. Sí, éramos unos mocosos, así que... Esto es lo que tenía que hacer. también fue cierto, también... Tenía razón, por eso mamá estaba tan enojada. Por eso me pegó, porque estaba muy enojada conmigo. Ilrora. Nosotros también crecimos en un barrio pobre, igual que tú. Y por eso nos volvimos así, igual que tú. Y ya, por eso. Los chicos y yo seguimos así y pasaron como 10 años juntos. Así hasta volvernos adultos. Por eso, ahora como... Si ves, Jungkook. En el medio, por tercera vez, nuestra banda se rompió. El jefe Son Jae-bi tenía una banda así. Hay pandillas. Si escuchas sí, como en nuestra zona, pandillas de matones, donde... No es tan grave como las pandillas violentas de nuestro país, pero tampoco es tan menor. Aún así en la calle, como los gamberros. En la calle, como los gamberros, ahí tenías que sobrevivir directamente. No era fácil para mí. No, coche vi. Incluso en el mundo de Go Jae-bi. Hay gente que dice que es mejor. En mi caso tenía 2 apodos, pero sí, tenía 2 apodos. Esa persona tenía una hija, tenía una esposa, tenía todo, pero no tenía cola. No tenía cola y no tenía a nadie de ese lado. Pero tenía que ser neutral, así que se acercaba a todos y decía que era neutral. Pero ni siquiera los que estaban en la policía militar podían entenderlo. Así de increíble era su fuerza. En la banca había como 40 personas, no es que fueran exactamente 40, sino que en cada área había varias personas. Así se abrió. Cuando bajaba, sabía exactamente en qué vagón y a qué hora debía abordar. Lo sabía todo. Ellos también sabían en qué vagón y a qué hora. Ahora, cuando el señor Oh Sung-gu bajaba en medio del campo, yo iba a saludarlo sin nadie alrededor. Hoy en día, si te bajas en medio del campo, te disparan de inmediato directo a la cabeza. En la estación de tren de Yeondae. Lo que intentas ofrecer solo. No, no es así. ¿Dónde? ¿Cómo pudo Sae-byul comer bien y vivir bien? ¿Dónde? Sae-byul no pudo. No pudo comer ni vivir bien, así que lo distinguimos por eso. Al ver la cara decimos, ¿por qué estos animales jóvenes no comieron bien? Este es Sae-byul, este es otro, este... No entiendo lo que dices, Sae-byul. Oye, ¿tienes que venir todos los días para que te den comida, Sae-byul? Por eso cuando nos miraban Sae-byul y yo, cuando la gente nos veía, les caíamos bien. Por eso nos portábamos bien y seguíamos las reglas. Y ahora... Los chicos buenos también. Los niños como Cory también. Esto es para ellos. Cada uno tiene su papel, incluso los niños pequeños. La niña que siempre se sienta en la esquina de nuestro salón. Está Iván. La niña que viene a coger las colillas de cigarro. Está ahí vendiendo cosas. Hay una niña que hace eso, otra que recoge colillas, otra que roba carteras y Lillé. Por favor, ábrelo suavemente, Moon. Abrir puertas, caminar por la cuerda floja. No puedo hacer cosas como esta. Primero, nosotros
Kang Sheol-chi tiene 7 años. Kang Cheol-chi se convirtió en un perro. Pobrecito, así es. Entonces alguien le dio un poco de pan. Sí, así es. Jo Won miraba con los ojos muy abiertos. Bachigo, Y luego Lee Jae-bok Bill Eomok-go. kukurandago. Entonces, después de comer esa sopa, el siguiente paso es... Ir al mercado a vender cosas. Eso es lo que solías hacer en el pasado, igual que yo. Y si vas un poco más lejos, hay carteristas, abrir la puerta de la casa. Y luego entran, roban cosas y se van así. Y ahora, la tercera vez, ya son personas que lo hacen como si fuera su trabajo. El yultagi es sobre la puerta. Las personas que hacen yultagi también abren puertas. Y eso es lo que llamamos yultagi. Dejamos una cuerda para que el fabricante de puertas no pueda objetar. Mira eso de allá. Es una cuerda para secar la ropa, sí. Eso es como una manta, ¿verdad? Si lo ves de lejos parece una manta, pero en realidad es una colcha tradicional coreana. Las colchas tradicionales son muy caras, así que la gente las usa para cubrir cosas, para tapar la leña, para cubrir la montaña, y luego se las llevan o las usan en el mercado para cubrir cosas y después las recogen. También las usan para cubrir arroz o cosas así, y después las recogen y las usan para otras cosas. Si lo vendes con eso... Lo llevaban y lo repartían entre nosotros, nos lo daban y así era. Si decían que era para el ejército, nosotros podíamos sobrevivir fácilmente porque nos daban la misma cantidad. Así era en el campo de concentración. Eso es lo que usualmente creemos. Normalmente yo también pensaba así que es un kojaebi. Esto probablemente será lo último que suba a YouTube y lo último que transmita en Ama Televisión. Sí, así es. En Corea del Norte los kakojaebi... No sabes cuántos hay. No lo sabes. No es como Seoljaebi, es más como Gayokbal o Gudu, Shingo mejore. con el pelo peinado. Esas personas... Es una señal de que están vendiendo algo, es algo obvio. Y además hay personas que no llevan una vida honesta, personas que solo hacen cosas así de manera profesional, que solo hacen ese tipo de cosas. Comen y viven de eso y solo hacen ese tipo de cosas. Hay personas que se llaman sukpark, que ganan dinero y viven de eso. Y también hay personas que simplemente duermen afuera porque han perdido mucho dinero. Entonces, ¿cómo te gusta más vivir sin hogar y hacer actividades de forma individual? la vida en grupo es mejor en la juventud. Es buena y también... Ahora, cuando soy adulto, después de comer hasta cierto punto y cuando tengo muchas responsabilidades o tengo que hacer muchas cosas, a veces prefiero la vida en solitario más que la vida en grupo. Sí. Jungdo no me cae bien. Eres demasiado imprudente. Si vives así te vas a lastimar. Hay un grupo de personas como Sang Muna que siempre atrapan a los que hacen cosas así. Como lo hacen todo el tiempo, atrapan a muchos, no solo unas cuantas veces, sino cientos de veces. Así es. Así es como pasa muchas veces. Ah, cuando era joven. También hay días en la vida de Gukyeomhangyechebi, días como Haru, ¿sí? Así es. Y también hay días especiales, por ejemplo, Como cumpleaños. Por ejemplo, en el norte es Millón. Entonces los pasteles de arroz, ¿Cómo pasan los días festivos así? esas cosas me ponen muy triste. Cuando llegan los días festivos me siento muy solo. Y también cuando empieza el año nuevo. Ya. Hasta los departamentos que amamos se están deteriorando, todos se dirigen hacia ese tipo de espacio. Sí, ves, parece un científico. También hay apartamentos en esos lugares. La construcción de una sola capa hace que el sonido resuene y se escuche claramente lo que pasa afuera. Cuando alguien habla o hace ruido, se escucha todo fácilmente. Sigue llamando hasta que abran. Lo que bajes no puede ser por la puerta. Marishin, ¿Ellos bajan desde arriba? En la primera fila todos los niños ya están sentados, no son otros niños los que vienen después, así es. entonces, Aquí es donde nos separamos. lo hicimos diferente. Vámonos a casa. El mundo de Ochapi. Si puedo hacerlo. No, Myunjol. Cuando eso sucede, voy al apartamento de Lee Jae. Hazlo así. Iré despreocupadamente al apartamento de Lee Jae. ¿Ese es nuestro principio ahora? Sí, por supuesto. Absolutamente, nunca debemos golpear a otras personas primero, no. las personas, yo. Kaido es así. ¿Me darías tu huevo aunque tuviera hambre? Sí, Mary también poco a poco empezó a abrir su corazón de esta manera. No, en ese momento había tiempo, unas cuantas horas, como a las 8, casi a las 9. Incluso ese día también. Después de eso, vi la televisión y luego estuve con mi familia tranquilamente. Cuando ese ambiente está en su punto es cuando tengo que irme.
También estudiaste mucho los juniors. No, esa es su costumbre, así lo hacen, no te preocupes. Y también hay una razón por la que no deberías decir cosas así. Nosotras somos personas de principios. Eso es demasiado. ¿Porque somos así? Seguimos haciendo eso y tenemos que aguantarlo el año que viene. Siempre hay algo que recordar, así que cuidemos nuestras palabras. Definitivamente hay cosas que no debemos hacer. Eso, cha. Decir mentiras, cha. ¿Por qué? En la sala de interrogatorios casi nada es personal, cha. Es un espacio público. En Pyongyang, para conducir un auto, se requiere permiso de las autoridades centrales. Incluso los autos de los funcionarios del Partido Central. Incluso hay guardias. Yo mismo he pasado varias veces frente al director Kim Il-seong. También hay lugares donde las carreteras siguen bloqueadas y la puerta de la estación de tren está cerrada. Pero si te atrapan mientras conduces, te lo quitan todo. Si no lo haces bien, Jin Jin, incluso hasta el jefe, todos iban a robar ese auto. Pero si los atrapaban, ni siquiera podían pagar la fianza. por eso. Por eso lo hice. Hay varios grupos, pero cuando es famoso en el departamento de apartamentos donde viven bien, Gaseo. así es como lo hacemos, comemos y... Ahora, cuando se cose, no se mira a la montaña. Por eso, dependiendo del clima... Primero, antes de que termine el ritual de las personas, tienes que ir. Antes de que termine, tienes que preparar el arroz y la sopa. Y también preparar la carne. Es como un parque público, así que cuando vas, parece que cada grupo está haciendo su propio ritual en su propio espacio. Entonces, si lo haces de manera ordenada, cuando vayas y te entrevisten, si lo haces así, te verás mucho mejor. Así es, Geol. Si no paras de comer cuando estás con otros, tendrás problemas. Sí, está bien. Cosas como estas, ¿no? Que están al lado de la carne. Solo por ese día, El kimchi, cuando tratábamos de comerlo con carne, los adultos nos decían que no lo hiciéramos, que no lo mezcláramos. Pero en realidad, los adultos tampoco podían evitarlo, ¿verdad? Porque es delicioso, pero decían que no lo hiciéramos. Los niños tienen que quedarse juntos y ayudarse entre ellos, ¿verdad? Así es, mamá, papá. por eso dicen eso. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Esto es bueno, sí, así es, sí, esto es diferente, ¿ves? Así que no digas cosas raras, Hyun-ya. Cómelo. Está comiendo bien. Gracias. En ese momento, Cham, ¿Cómo lo ves? En ese momento, en el pasado. de alguna manera es como si fuera una adición, pero quiero intentarlo de nuevo. No es un recuerdo agradable, pero Es un recuerdo. Entonces todavía hay vida hoy. Cuando es el cumpleaños de Nugu, ¿cómo lo celebran? Así, no solo el cumpleaños, también la boda. pero la boda... Te lo diré honestamente, Myok Wolmyo Sili Nugu cumpleaños. Ese día es algo que me gusta, pregúntame otra vez. Si es así, sigue el calendario lunar. De acuerdo, la presión atmosférica. Así que solo tienes que bajarla. Ya me gustas mucho, Pyunso. Me gustan cosas como esa, cosas como esa. Solo ese día. Aunque hable rápido o lento. Quiero comer algo delicioso, así que lo hago de esta manera. Entonces, la gente hace cosas como cocinar arroz, o incluso hervir papas o batatas, o preparar kimchi fresco, lo hacen muy bien. O aquí simplemente hornean un pastel y no hay nada más, solo comen lo que hay. Así es como la gente sobrevive. Cuando tienen hambre, simplemente comen lo que tienen, guardan lo que pueden y lo usan después, así es como sobreviven. Y luego yo... Sí, los Hyungs también. Esas palabras me hacen sentir feliz. Me río y luego lloro. Y siento que estamos demasiado solos. Yo consuelo a mi amigo con palabras. La felicidad se puede encontrar en tener mucho, en los seres queridos, pero también en la ausencia. No eres infeliz por no tener algo. Puedes hallar felicidad en lo que no tienes. Eso también es ser muy feliz. Hyungdorago, Tani Monso de... mi vida, en septiembre. ¿Es el 7 de septiembre? ¿Septiembre? El 7 es muy especial para mí. ¿Es el mes? Kangnari. Incluso cuando no tengo ganas de salir, es el mes que más espero. Y aunque no puedo salir mucho, es el mes que más espero. Así que como mucho maíz. No es que me guste tanto, pero aún así, todos lo comen mucho. A pesar de que solo había agua fría y mis padres estaban ocupados con el trabajo, mis hermanos trataban de crear un ambiente festivo preparando la mesa para que todos nos reuniéramos. Todos estábamos en la misma situación, esas personas eran iguales. Así era la situación. Entre ellos, había un niño llamado Apeum Ai. Pero Gyulneun, Pero no había nadie que quisiera ser su amigo. Así era. Es cierto.
Kyulga era una persona muy tímida, pero en nuestro pueblo era muy conocida. La niña de 5 años, Kyul, Ahora está sentada frente a la tienda, hablando con nosotros. la recogí en la estación. Nuestros ojos Nuestra jefa la recogió. La crió como su propia hija durante más de 10 años. así fue. La cuidó, la mandó a la escuela y la crió así. ¿Te acuerdas? Escuela. Luego tengo que ir a casa. Está bien, pero... No es mi casa, tengo que ir a la montaña. Así es, tengo que ir a la montaña y vivir allí. Pensándolo bien, es algo triste. Mi casa está en la montaña, Pero eso... pero tampoco es una casa. ¿Sabes sobre el sótano? Una montaña no es así de plana, no. Una montaña no se forma así. Al cortar de esa forma, se crea una cueva en la que puedes entrar y hacer un espacio interior. Sí, también lo escuché por primera vez. Y además decoran con árboles y esas cosas. Y lo cubren así. Es la casa de Lilla. Y esa parte que parece una cúpula se llama dom. Quería preguntarte, pero esa persona... Dijiste que esa persona se convirtió en el jefe, ¿verdad? No lo sé. En ese entonces no sabía mucho sobre esa familia. La casa donde vivía. No tenía absolutamente nada, ni siquiera una cama. Así que ya sabes. Así es la vida, aunque no debería ser así. Así es como me volví fuerte. Vamos, no llores. Dije que aunque me casara, seguiría haciendo banquetes, pero la verdad es que estaba mintiendo. Realmente jamás lo pensé. ¿Cómo se conocen y casan los floristas y personas similares? ¿Se encuentran en el trabajo o de otra manera? Aunque lo supiera, el matrimonio... Nunca pensé en casarme y formar una familia. No podía casarme ni formar una familia debido a mi discapacidad. No tengo casa, trabajo ni nada. En ese entonces, Lee Jong-cheol y los demás niños buenos solían vender chatarra para ganar dinero. Así fue como lo hicieron. Incluso con eso, Aunque sea un almacén, ¿aún habrá personas que mantengan una vida de fe en la iglesia? solo También hay personas que simplemente llevan una vida de fe formal. en la calle, así es como se resuelven las comidas y así es como sobreviven. Así es como llevamos el pan a nuestro altar. lo ponemos así y luego Encima ponemos cosas como velas y frutas. las ponemos ahí. Así era como lo hacíamos. Cuando la gente pasaba por ahí, miraba y... Jin Jin. Tienes que vivir bien. Entonces, de Yumoni... Me lo dio. De ahí Me dio un reloj y también había una nota, así que por eso el reloj está así. se lo quitó y se fue. Era un soldado que vino, se quitó el reloj, lo dejó y se fue sin decir nada, dándome el reloj. Wow, hay muchas personas realmente geniales. Todas las personas. Son así. En ese entonces creo que era cuando los viajeros estaban saliendo y yo estaba parado en la acera viendo a la gente reunirse y despedirse. Había muchísima gente y los viajeros también. Ahora, para la gente común, Eso que recibieron, la cantidad de subsidio es enorme. demasiado... Chingham también hace la limpieza y además probablemente hará más cosas. Principalmente los gastos de subsistencia están activos allí, en esa máquina, en la estación eléctrica. En la estación es donde suelen estar activos. Ah, y yo también viví en la estación. Yang Madang es el trabajo de cada uno. Ah, bueno, si dices que es tu trabajo, no está bien. Pero tienes que tener la habilidad para hacerlo tú mismo. Tienes que ir a un lugar que se adapte a esa habilidad. Si vas a vender, tienes que ir a donde puedas vender. Tienes que ir al mercado. Sí, tienes que ir a la estación. ¿Cuándo vas a la estación? Cuando necesitas viajar en tren. Al subir al tren, te sientas en el vagón y esperas. Si es así, entonces en ese momento. Ahora tienes que hacerlo. Y luego Hangagyeon. Cuando estés ocupado, no contestes, no respondas. Cierra la puerta y... La gente es así. Pero no hay razón para eso. Tenemos que ir al pueblo. Sí, así es. La gente común, los que hacen cosas como vender pan o cortar leña, son los que van al pueblo. Así es. Y luego, Además, los niños de la zona residencial continúan viviendo en la plaza del mercado. al vivir como huérfano, te acostumbras a ello y lo haces por largo tiempo. Varias personas también conocen a los que no conocen. En Corea del Norte, todos conocen a los huérfanos que viven en las calles. En Corea del Norte. Cuando estaba en Corea del Norte, era un huérfano callejero, así que hasta antes de escapar era un huérfano callejero. ¿Cómo era la vida diaria de los huérfanos callejeros?
Desde que me despertaba en la mañana en la calle. Al despertar en la orilla del río, tenía que buscar agua para lavarme la cara. Uri. Debido a la tradición en nuestra familia, Siempre hay reglas estrictas. debes ser firme, comer una comida más. Aunque quisiera pedir más, no me daban. Por eso ahora tengo que lavar los platos. Pero en la base de la montaña, como no hay agua, no hay muchas cosas así. Si te cae nieve en la cara, solo te la limpias. Lo limpias y así. Y ya está. Y también en los ojos. Sesuhashin, ¿verdad? Pero hoy es bonito. Así es. Y ahora todos tienen sus propias preocupaciones, así que hoy es un día especial. ¿A dónde vas? Ve y échale un vistazo. Tú ve a otro lado y así nos separamos por unas horas, luego nos reunimos y después nos vamos. Si escuchas eso, piensas, hoy es el último día, así que aunque sea solo una cosa o una comida, tengo que hacerlo antes de irme a casa. Pero no puedo hacerlo. Y aunque quiera hacerlo, no puedo. Si lo traigo, ¿qué hago después? No lo hagas. No es que no lo haya hecho porque me dijeras eso. Así que, si está ahí, está ahí. Si no está, no está. Nosotros simplemente tomamos lo que nos dan. Así es como funciona. Así que, mucha gente viene y va. Pero algunas personas, así es como es. Así que si traes un poco, comes un poco. No es que digamos otra cosa. Así es como es. Entonces, cuando comes carne, comes más y le das más a la persona que la trajo, cosas así. No hacemos eso. Así no es. Entonces, Dumok es una aldea donde se produce carne. debo decir que es bueno. En fin, esa es la situación del jefe de la fábrica, según escuché y... Comimos juntos y también... Eso. Así actúan los comunistas. Estás en lo correcto. Bueno, he escuchado muchas cosas sobre ese tema, así que no es que siempre haya estado en la producción, sino que también he salido y he manejado autos antiguos, ¿no es eso? Así es. Amuraedo. Como era en todo el país, claro que sí. No era algo que continuara igual. Cuando lo piensas, a veces atrapaban a los de la banda 927 y también pasábamos meses sin vernos. Sí, así era. Cuando nos encontrábamos, incluso al tomar el autobús juntos. Sí, en el tren. Sí, en el tren. Cuando viajas en tren, la mayoría viaja de pie, sobre todo en los locales. Y ahora se llama ese país Yongdong-Nara, la barra de freno del tren. El país que proporciona frenos. Hay una banda que frena, está en una parte del tren. El tren tiene un total de 8 ruedas. En la parte inferior, el tren. En un vagón En el compartimiento 8. hay 4 y 4 en ese lado. Pero para que los adultos entren, el espacio es demasiado estrecho. Solo los niños pueden entrar. Si entras ahí, puedes agarrarte así de la barra y el espacio es apenas suficiente para una persona. Doño, en el espacio de hadas. Entonces tienes que subirte así y sentarte. Si te caes de la cuerda, simplemente te lanzan. ¿Cómo encontraste ese lugar? Ese lugar es... Déjame mostrarte cómo hacerlo, los chicos. Déjame enseñarte, así... Tengo que hacerlo bien. Así puedes saber mucho sobre el auto, de dónde viene, a dónde va, incluso el número de placa está ahí, así es. En el caso de los vagones 1 y 2, cuando son iguales en la plataforma... De Pyongyang a Hyesan, sí. Cuando vas de Pyongyang a Hyesan es fácil subir, pero cuando regresas es difícil conseguir asiento. Ah, así es. 1 o 2 trenes Pyongyang-Hyesan. Sí, la ruta Pyongyang-Hyesan es larga. Adiós en la estación. Adiós, mitad del trayecto. Después de separarnos desde la estación. Ahora que vine así por eso, la primera vez, la segunda vez, así. Hasta la montaña. Cuando bajaba, ahora bajo de una vez y sigo bajando. Mamá, hazlo todo hasta eso. Sí. ¿Y qué pasa con los de la fila 3 y 4? El tercer y cuarto vagón están llenos de gente de clase media. ¿Hasta la frontera con China? Es la ruta que va hacia el lado izquierdo. Ah, y además... Entonces, ¿cómo viven y comen cuando viajan en ese tipo de vehículos? La mayoría de las veces cuando viajan en tren también hacen eso. Los viajeros suelen recibir ramen o pan de la gente, así que no tienen que preocuparse mucho por la comida. Hingham, creo que así es como se vuelven más hábiles. Con Fulfill, entonces. ¿Dicen que es diferente? Está bien. Entonces, Ahora, las personas que viajan también pueden comer en este momento. así es como lo hacen. Ahora que lo veo, las personas que vivían en esa época parecían muy saludables y fuertes. Tienes que amar a tu madre. Si no eres así,
Las personas son como animales instintivos, así que cuando no tienen nada que hacer, simplemente se quedan en cualquier lugar y viven instintivamente. Pero lo más importante es cómo superar ese tiempo. Vivir pensando únicamente en el éxito no es realmente vivir, eso es lo más importante. Tener éxito es simplemente estar vivo. Estar vivo El ser mismo está agradecido. es algo feliz. Hoy, Haru. Despierta, Achan. Abrí los ojos y desperté. Viví otro día hoy. Gracias por esto. Yo también estoy emocionada. Kokochabi. ¿Viviendo la vida? ¿Pensaste alguna vez en tener la casa de tus padres, de tu mamá o de tu papá? Sí quería ir, pero Quería ir, pero no podía. Pero cuando era joven, cuando estaba en la universidad, por la adicción, la memoria, el trauma, todavía estaba ahí, así que lloré mucho. Cuando mencionaron mi nombre y mi vida, cuando mamá pensaba en mí y mamá pensaba en mí. Pero ahora no sé dónde está, simplemente desapareció, se fue por su cuenta y así terminó. ¿eso también se volvió parte de su vida? Sí, Corea está lejos y aunque debería escuchar las noticias y ver cómo están todos, ni siquiera puedo ver las noticias. Si vives como Song Jae-bi, no es que tengas una imagen bonita de ser Song Jae-bi, incluso si no tienes nada. Porque yo también... Así que sigo viviendo de esa manera. Así es, yo... ¿Hasta cuándo seguiré pensando en el futuro? Yo... ¿Podré seguir haciendo cosas así hasta que tenga 60 o 70 años? Entonces pensé que yo también tendría que casarme y formar una familia algún día. No solo conocer mujeres. También pensé en el futuro. Porque estar con una mujer para mí... Pero también las mujeres... Hay muchas chicas guapas. Hay muchas chicas guapas. Para los hombres creo que es un poco más fácil, ¿no? Es más fácil. Bujan. Esto es algo muy ajeno y extraño para las mujeres. Entonces incluso las mujeres... Igual que todos, no solo las mujeres, sino todas las personas. Por eso, incluso en nuestra historia hubo muchas mujeres famosas. Así es. Había algunas. Ellos nos dieron pan y también nos ayudaron con trabajos ligeros. Pero las mujeres no tenían tanta fuerza física. ¿Cómo sobreviví? Así es como lo hacían bien. No lo hacían bien, así es. Muchas personas murieron intentando cruzar de manera heroica. Cuando hay personas así, aunque se encuentren de pasada y se saluden por primera vez, se sienten muy unidas. Así es como muchas personas se casan. Por eso es. Y de... La vida real de los gatos callejeros en varios lugares de la ciudad era muy difícil. Esos 10 años, Pasar los años. Superarlo te tomará 17 años. Si quieres superar esos años, la verdad es que no hay un final, pero si dices que solo lo soportas aquí, entonces lo soportas hasta aquí y yo sigo estando ansiosa. Choi Kochaebi estaba viviendo su vida y de alguna manera terminó teniendo depresión. Originalmente viví la vida de Ko Jae-bi en un lugar llamado Yangang-do Hyesan. Y desde ahí... La razón por la que fui a Hyesan, Yangang-do, es porque antes de ir a Hyesan, ese sentimiento existía. En Daegan mi familia tenía muchas deudas, así que un día me pidieron que comprara muchas papas y... las recibí, me las comí y seguí trabajando. Pero en ese pueblo había muchos cobradores de deudas. Había muchos cobradores de deudas en el pueblo. Los cobradores de deudas vendían medicinas y productos varios. Traían mercancía para vender y se llevaban hierbas medicinales. Así hacían su negocio, pero un día quisieron hablar conmigo. Como yo vivía cerca del muelle, conocía a todos los comerciantes. De verdad. Así era. Esas personas vendían, compraban, vendían y yo los conocía a todos. Por eso, sí. Nuguya, oye Gangcheol, hay un lugar llamado Haesan en el lado opuesto de allí. Pero si tomas el tren desde aquí, no está tan lejos. Es verdad, allí... Si vas allá y vives un poco, también tendrás la oportunidad de visitar China. Habrá oportunidades. China es... Pero Si vas, puedes comer.
Había muchas actividades disponibles para unirse y hacer, así que ve al menos una vez. Por eso, sí, por eso. La iglesia de Yangon también la conozco. Una vez fui a la frontera y me subí a un tren para ir. He ido y así. Una vez en la noche. Estoy yendo. Los compañeros de la empresa dicen que este lugar es muy famoso. Sí. Cuando vine aquí por primera vez, escuché a la gente decir que este lugar era bueno, así que pensé que debía ser cierto. Por eso en ese entonces yo era joven, tenía 22 o 23 años. Pero de todos modos así fue, por eso. Ay, es nuevo. Solo dije que lo abriera, El tren, esas flores, las flores están ahí. Está bien, por ahí. Me dijeron que lo cortara, que lo sacara, que lo tirara lejos. Y luego que lo quemara. Por eso, desde ahí, había un montón de eso. La gente también estaba asustada. Pero ahora ese 927, la cima... Se llamaba Naedeul, una especie antigua. ¿Estaban ahí? Goyongseng 927. Hay niños que comen y duermen en la entrada de la tienda de sombreros. Yo viviré aquí como Goyongseng. Y también esos niños de la calle. Los líderes de la tienda de sombreros. Parece que los gerentes están ocupados y tienen mucho que hacer, así que tú encárgate de los cachorros. Aquí Daesig. Kyulnae se encargaba de los Kakochevi mientras nosotros comíamos y dormíamos. Y también los reunía y controlaba cuando había que disciplinarlos. Así que eso era lo que hacían juntos, yo. Musok Ryu. Si no hago esto, no funcionará. Así que Museok Ryu, yo. De jóvenes éramos como los 927 Samu, todos los niños de Geodon, Museok Ryo. Eso es lo que pasó. Así es. Después de eso yo... ¿Me fui ya? Esa parte... ¿La escuchaste? ¿Cómo llegaste aquí? Esa es mi casa. No tengo casa, así que vine aquí. Así que solo vine aquí para buscar un lugar donde quedarme. Claro. Adelante tú, donde sea que te sientas cómodo. Está bien, nosotros... Hay muchas restricciones por ese lado. Porque soy yo, así que... Porque tienes la habilidad. Si tienes alguna, entonces para nosotros... Eso es todo. Por favor, cántala como es. Me pidió que le enseñara cosas como vender y comprar. Eso es una técnica. Solo comes y vives, por lo que desconoces cómo ahorrar dinero. Bueno, así es como es. También hay herramientas para vender cosas. Herramientas, ya sabes. ¿Hay herramientas? Batería portátil, cargador. Ya sabes, la canasta de la bicicleta. La canasta de la bicicleta está colgada así en el manubrio. Y arriba puedes poner cosas grandes. Y en el fondo puedes poner cosas pequeñas y ligeras. Es como una red de alambre. Así, con líneas cruzadas. Y si metes los dedos por ahí, se quedan atrapados. Por eso se hace este tipo de alambre, como te dije, pero el alambre tiene una sola pieza, si lo estiras no se rompe. Pero nosotros tenemos que hacerlo de esta manera. Tan grande como el mundo mismo. Tenemos que hacerlo, por eso vamos a juntar los ingredientes y mezclarlos bien, y luego al final tenemos que amasar la masa. Por eso después en la punta... La liga. La amarro. Por eso... Cuando hago la compra y parece que la bolsa va a caer, la amarro. Si no, se rompe. Por dentro, así. Mira, así es como entra. Mamá, incluso en el mundo... Vamos juntos. Incluso en días sin nubes, lo dejo en la boca. ¿Qué onda? Hay una cuchilla, pero no te cortes. Si lo ves, no te cortes. Así que si no lo sabes... Entonces, después de eso... También te voy a enseñar cómo envolverlo así. Mamá, si lo intentas puedes hacerlo, no. Yo solo lo miraba de lejos. Solo lo veía cuando era necesario. Así es como lo llevabas puesto. Solo me lo quitaba cuando dormía o comía. Por favor, quítatelo cuando te bañes. Tocar el timbre y salir corriendo es exactamente eso. Tocar el timbre y huir. No se trata de cortar el estómago. Los niños ven una furgoneta de reparto, se acercan, y cuando el repartidor baja para entregar el paquete, ellos se suben al camión y se lo llevan. Si ves la furgoneta y los niños juntos, ya sabes que es una broma común entre ellos. Sí, eso. No funcionará, pero sí, es falso, es una copia, pero todos lo saben, esa es otra forma de hacerlo. Que en la especie. Por lo tanto, el sabor del arroz... Cheong, tienes que sacar el polvo de arroz con una cuchara. El sabor del arroz no sale bien. Ahora está atascado. Y así estoy, Shale. Las cosas que salen bien son pan, pastel, galletas y similares. Y luego... Como gyeoksha. Si lo doblas así, se abre en forma de triángulo. Si lo sigues doblando, así es como se hace el mochi. Para encajarlo bien, esa parte... Si lo volteas así, naturalmente se va a doblar. Con una mano. Si sostienes la cuerda con una mano y la cuerda del arco con la otra, puedes seguirla. Aunque haya gente detrás mirando,
No puedo mentir, puede que sea cierto, pero no. Los rumores no son del todo ciertos. Ah, pero hay algo importante que hice. Todos están mirando. Parece que no, pero todos están mirando alrededor. Tal vez porque hay muchos compañeros. Me pasó a mí. En Simbukcheon cruzamos el puente de Saguaybanak juntos. No te preocupes, todo saldrá bien, así es. Intentas, vuelves a intentar y al final lo logras. Aún así no se desgastaron mucho, solo se ensuciaron un poco. Había una banda elástica y luego... Luego recordé repentinamente la maleta roja con el dinero. ¿Dentro de la fiesta? La puse, pero... La puse dentro de mi ropa interior y caminé así, pero se movía mucho, así que solo la apreté con la mano. Eso no es algo que la policía pueda manejar. Ay, Si hubiera sido Kang Cheol, habría estado bien, en serio. es una coincidencia increíble. En la sinopsis, así está escrito. También me encanta la estación Simbu. Por eso fui 3 días seguidos a la estación de Simpo, al igual que Kim Byung-do. No sé cómo pasó, pero así fue como terminé yendo a Dalbogae. Me quedé observando y escuchando, luego me fui. Recuerdo claramente ese instante. Después de eso, Kyulnae solo tenía que vigilar esa zona, pero incluso entonces, Kyulnae fue atrapado mientras vigilaba. Me atraparon. Entonces, como Kyulnae estaba vigilando el ganado, cuando lo atraparon, simplemente lo llevaron a la montaña Yangbaek, le dieron cosas como comida y agua, y luego lo soltaron. Después de eso, incluso en lugares como Yangmadang, me convertí en una persona que recibía sobornos. Pero seguía siendo difícil. Así que pensé que tenía que cambiar de trabajo y fui a la provincia de Angrokang. Fui y me escondí. Sorry, entré y me escondí. Hay chicas como Aluminum que venden estas cosas. Intenté esconderlo, así que lo escondí en el compartimiento de almacenamiento. ¿Ese río? ¿Solo tú vas? Como si estuvieras entrando a mi casa. Sigues y luego dices que vas a proteger a China, que vas a proteger el hielo, que vas a proteger el ice cream, que vas a proteger a China. Primero, luego dices que ahora vas a China solo para comer dulces o helado. O también para pasear. Así que fui. En ese momento, como no sabía nada, simplemente fui a China. Sin dinero, sin pasaporte, simplemente fui y mientras iba, detrás de mí venía la policía. Si escuchas el sonido de la sirena, tienes que esconderte en el medio. Así te atrapan, y si te atrapan, te deportan. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me estás agarrando? ¿Por qué me tienes? ¿Por qué yo? Estoy completamente atrapada. No pensé que fuera nada, pero de repente me atrapaste. Ni siquiera pensé en eso, pero de repente sentí como si me estuvieras abrazando. Porque lo dejé así. Jang Baek-hyun, abogado defensor, fue quien me atrapó y me llevó allí. Fui a China a comer helado, pero estaba muy nerviosa. No pude comer helado, así que simplemente seguí caminando. Así fue como... Como por 3 o 5 minutos. ¿Pasó? Solo así. Después de recibir veneno en China durante 3 minutos y volver a atraparlo, Fue atrapado nuevamente durante un intento de fuga. Byung-bang, en la oficina de la policía solo estuvo 1 día o 2. Estaba allí una vez. Fue liberado tras la investigación. Entré al Ministerio de Seguridad de Haesan y recibí muchos golpes. Primero que nada, la primera vez. Como tienes que sobrevivir, tienes que seguirme, tienes que aguantar el hambre conmigo, tienes que estar así. Y cuando te diga que te escondas, tienes que esconderte. Sí. Sí, correcto. Oh, ¿cómo lo supiste? Yo también. Lo sostuve. Cuando veo la compañía, Hombres y mujeres. hombre, mujer. ¿Así se prepara el kimchi? Está bien, cada uno tiene lo suyo. Esto es correcto. Y luego, La segunda vez, ¿cuándo fue que te casaste? la segunda vez, fui a través de la frontera y crucé fácilmente. Así que después de escapar, estuve allí solo unos 3 días. Estuve en China y luego en Xinjiang, en un restaurante. Mientras estaba comprando arroz, una persona norcoreana que no conocía me escuchó hablar en norcoreano y me denunció. Por eso. Le pedí que me diera arroz, pero se negó. Dijo que no podía y se lo comió él mismo. Entonces, cuando bajé del avión, esa persona ya no estaba y mi hermana estaba preocupada y se fue. Así que cuando le dije que me diera pan, me habló de esta manera. Y si no, me hablaba de otra forma. Sí, lo dices directamente. Dame arroz, por favor, tengo hambre. No lo preguntas educadamente, solo lo dices directamente. Pensándolo bien, realmente lo decíamos de manera muy directa. ¿Por qué fui tan ignorante? Éramos unos verdaderos tontos, en serio.
Varias personas estaban realmente asustadas, pero era tan divertido que todos en el grupo solo hablaban de lo divertido que era y nadie decía que tenía miedo. Todos fingían ser valientes y yo también fingí ser valiente. Sí. Es cierto. En realidad era una historia triste, pero yo seguía riéndome por la forma en que Gang Seol la contaba, como si fuera algo divertido. Esta es la energía positiva de Lee Jae-young. Más que ser positivo, es como si viviera así. Me gusta el snowboard, así que vivo para hacer snowboard. Oh, sí, tienes razón. Entonces lo vuelvo a hacer así y en el proceso lo atrapo nuevamente con una emoción positiva, ¿sí? Lo atrapé y luego con Haeryong ahora pasé al grupo 15 y desde ahí, desde ese grupo, estuve allí por un tiempo, alrededor de 2 meses. Estuve allí, sí. Estuve allí 2 meses. Luego me sacaron repentinamente y me llevaron a Cheonjin. Por decisión directa, me enviaron a una iglesia y me quedé en ese lugar. Nagasu, tala de árboles. Salí y estuve talando árboles durante unos 3 meses, cargando madera y trabajando muy duro en ese entonces. Jin. Fue realmente difícil. En ese entonces ya estaba muy cansado y también me dolía mucho la espalda por cortar leña. Me escapé y simplemente... Simplemente fui a donde me llevaran los pies. Sí, así es. No sabía dónde estaba. Salí hacia el lado de Cheongan. Igual, Cheonjin. Justo arriba está la estación Cheongan. Está hacia el lado de Cheongan. Creo que era así. Por eso aquí ya no se puede estacionar en la calle. Tampoco se puede abrir el maletero. Así que tienes que dejarlo en el estacionamiento subterráneo. Hay muchos autos estacionados, así que tienes que tomar el elevador del estacionamiento subterráneo y luego volver a salir por esa montaña. Solo crucé la frontera de nuevo. Desde Musan hay otra ruta que va hacia Daejeon-dan. Sí, eso. Debemos seguir adelante. Sigue avanzando. Desde Musan hasta Daejeon-dan, luego desde Daejeon-dan subimos la montaña y seguimos avanzando. Y también la estación número 10. Ahí también está, por eso. Caminaba tratando de no ser atrapado. Se escapó. En ese momento había como 3 personas en la fila. Eran todos chinos, pero eran mujeres. Y Las chicas también iban a China. así que dijeron que se irían. Todos se fueron juntos y en ese momento pensé que al final todos serían atrapados en China, así que yo no fui con ellos. Pero esas 2 personas, ¿por qué las atraparon? No lo sé, dijeron que iban a ir a la tienda y luego las atraparon. Pero yo seguí mi propio camino. Así que se fueron y yo... Santa Seo Gael, es especial haber sido capturado 2 veces y luego fugarse. Esas personas, Es la primera vez que los veo, pero... aunque vayan juntos como yo, no escuchan lo que les digo. Esas personas... Como principiantes somos nerviosos, pero la experiencia, si hubieras escuchado, lo habrías logrado. Si no escuchas y sigues adelante, puede haber problemas. Lo tengo, Dang. Te dije que lo agarraras. En realidad, la mayoría de los desertores viven cerca de la frontera con China, o hay corredores, o a través de corredores dentro de Corea del Norte, así que... Por eso es así. Por eso, si escuchas el acento, sabes si es coreano, o si no, hay personas que tienen un acento diferente, y hay varios tipos. Nuestra Kang Cheolchi simplemente vino de China sin ningún plan, ¿sí? Sin ningún plan, así es. ¿Qué hiciste en China? En China trabajé en el mercado mayorista. Lo hice de nuevo por un tiempo. Después de hacerlo 3 veces, finalmente dejé de hacerlo. Me tomó casi un mes llegar hasta Yanji. Entraba a casas vacías, comía arroz frío y pepinos para sobrevivir. Y seguía caminando, caminando sin parar. Caminaba y caminaba, y sin darme cuenta llegué a la costa este. No sabía a dónde iba, solo seguía el camino. Y así, sin darme cuenta, llegué a Yongwang. Me fui, seguí. Cuando miré allí vi un mercado. Había uno, pero... Eso era un mercado de segunda mano, estaba en el sótano, pero después de eso... Esta vez debo pagar de mi bolsillo si quiero comer algo. ¿O tengo que fingir que soy muda? La última vez funcionó bien, así que si finjo ser muda, nadie lo notará, así que simplemente... Pido comida diciendo que tengo hambre, así que das ya baba, me responde en chino. Eso es, así que... Me da algo de comer. Eso es. ¡Pa! Desde entonces, a pesar de mis esfuerzos, ya no puedo hacerlo como solía. Pero luego, a medida que pasa el tiempo, hay niños así. A veces estudiantes de secundaria o niños así me ven callado.
Y van detrás de mí y me empujan. y me llaman Kim y me empujan. Hay niños así. En ese momento rápidamente De esta manera. me alejo y hago esto. Porque si me quedo atrás y solo observo, así es como termino siendo empujado y luego me caigo. Tenía que hacerlo bien, sí. Tengo que actuar bien. Incluso en el mercado de Seochang fui famoso. 제가 청소를 Mucho. Lo hice, ese... Si das la vuelta por las tiendas, hay cosas como limpieza, comida derramada, cosas así. Por favor, recógelas y dámelas. Entonces yo Seon Sok. Hay personas como Shang Sayun, si les dices que es comida coreana, también te la darán. Pero John Day... No dije nada, solo vine del norte. Ahora que es la segunda vez, tengo experiencia, así que aunque me dijeran que me rinda, no lo hice. Jong Dae-myung. Solo lo hice dentro del país. Al ver eso, El nivel de sofisticación en China también es muy elevado. aprendí a chino para poder comer helado. Es increíble. Comí helado sin pagar, lo comí sin pagar. Podías comer todo lo que quisieras, pero aún así tenías que tener cuidado todos los días. Pero cuando lo probé, al principio no me gustó mucho, pero ahora... No, creo que estoy perdiendo el sentido del gusto. Al principio así era para muchos. ¿Estoy perdiendo mi pasión inicial? Esto solía ser algo muy familiar para mí, pero para recuperarlo tengo que volver a empezar desde el principio. Y por eso me siento muy frustrado. Puse mi corazón en muchos ice creams, así que durante algunos años en China... Estuve allí durante unos 3 años, pero un día... ¿Fue un día soleado en China? El día de Duangu les resulta muy especial. Hay una iglesia llamada Iglesia de Jingon. La iglesia de Jingon está cerca del río, o debería decir que está al lado del río, o tal vez debería decir que está cerca del arroyo. De todos modos, hay un parque cerca de la iglesia de Jingon. Sí, como un parque nacional, hay un lugar así. Como es el día después de la ceremonia, no es que todos se reúnan y hagan cosas juntos, cocinen juntos o hagan algo así, no es así. Ah, si vas allí también puedes comer algo, puedes conseguir algo de comida y también hay bancos allí, hay varios bancos alrededor del parque. Mientras lo hacía, las abuelitas. Unos 6 personas. Así, bailando así. Nos sentamos juntos y comemos. Por eso, cuando comes, no puedes comer solo. Antes de llenarte tienes que dejar de comer, ¿verdad? Hasta que te sientas satisfecho. Entonces, después de comer lo suficiente, empiezan a buscar comida y luego se van cuando ya están llenos. Está bien, entonces. Así se quedan y cuando esto pasa se van poco a poco, uno por uno. Les digo que coman lento. Por favor, háganlo así. ¿La abuela así? Me dijo que la siguiera, así que lo hice y fui con ella a donde iba. Por eso, cuando llegué a la colina, me detuve en el santuario. Shendai. No dije nada, solo dime esto. Halmeoni vino aquí desde Joseon así. A las chicas en coreano. Dices que vas a cuidar de muchas porque eres coreano. Nam Joseon no puede ir. Pero sí, así es. Nam Joseon vive muy bien. En ese momento, Halmeoni fue enviada a Corea. Esa fue la historia. Después de perder a Halmeoni, guardó sus pertenencias y luego habló de ello. Sí. Así es. Entonces, después de la recomendación aquí, han pasado unas 6 meses desde que vine aquí. Y como dijiste, Halmeoni, ¿puedes contarme sobre el medicamento? ¿Sobre el medicamento? Vamos. Dijo que llamaría mañana y... La persona llamará. Me dijo que recibiera la llamada, pero que después llamaría al día siguiente. Halmeoni me dejó el teléfono en la mano, diciendo que así era como debía hacerlo. Pero cuando intentaba cargarlo, no podía hacerlo bien. Así que tenía 2 baterías de repuesto y también era muy incómodo. Lo rechacé. Por eso, en ese momento, yo estaba parado en la esquina del zoológico, tratando de no agarrarme de nada, como en una película china, ¿verdad? Por eso, después de dormir en ese cementerio, sin saber si era de día o de noche, seguí caminando y cuando salió el sol, ni siquiera me di cuenta y seguí durmiendo allí. John Hawaga. O de la llamada. Halmeoni, contesta y dile que venga rápido. Promesa. Me dijo que bajara rápido al lugar. Que... 2 personas llamadas Ki estaban allí. Pero de repente... Así es, así es. Así es, ¿verdad? ¿Qué situación es esta otra vez?
Eso es, pero... Halmeoni Dijo que quería vivir. ¿Y estas personas? Dijo que quería vivir. ¿Y estas personas? A estas personas si lo sigues... dicen que sí, pero eso también lo escuché de otra persona. Pero no lo creí del todo, aunque quería creerlo. Halmeoni, Quería creer en Halmeoni, aunque no podía. Pero en la iglesia... el pastor y los evangelistas. me decían que orara igual que ellos. El pastor Siguna. Así que me fui y en ese momento... Me convertí en coreana. Pero luego... Pero luego, hasta que vine, ir a esa iglesia me tomó como un año. O debería decir que pasó más de un año. Incluso limpiaba la iglesia y preparaba las ofrendas. Y también trabajaba en el campo. Después de eso, hice de barista en una cafetería y también trabajé en una cafetería de la iglesia durante aproximadamente un año. Y así fue. Viví en China por alrededor de 3 años. para ser honesta, si lo pienso bien, ese día fue el día en que conocí a Uni por primera vez. Ese día de las palabras tuve suerte. No puedo olvidar ese día. 진심. ¿Por qué no puedes recordarlo? Fueron recuerdos muy bonitos. En ese momento, pero... Halmoni, ¿aún esperas? ¿Sigues en contacto con él? No, ya no. No he podido contactarla. Al principio contacté a Corea por teléfono. Pero ahora ya no. Si dejo el teléfono una vez... Tengo que desbloquearlo de nuevo. Ya sabes que tienes que volver a activarlo. Voy a seguir desbloqueándolo. ¿Ves? Ya no quedan números telefónicos. ¿En serio? ¡Qué alivio! Y así en Corea... Oh, Seokajiyot. Ahora que lo veo así, creo que ni siquiera los funcionarios del gobierno sabían mucho sobre estas cosas. No escuché mucho sobre cosas como la Agencia Nacional de Inteligencia. Así es. Broker. Lo que escuché mucho cuando vine a Corea fue el nombre Vietnam Broker. ¿Quién es esa persona? Creo que ayudó a sacar a unos 130 norcoreanos que... Entre ellos también había desertores norcoreanos que estaban conmigo. Durante un año en Corea del Norte, si había un bloque, había alrededor de 8 a 10 personas viviendo juntas. También estaban en contacto con esas personas en Corea del Sur y todavía están en contacto ahora. ¿Todavía está? Pero ahora Samchun está en Corea del Sur. Así que una persona en Corea del Sur... Está ahí, pero Esa persona es Pastor Min. es un desertor norcoreano. Esa persona... Él vino a Corea del Sur a través de Mongolia, cubriendo los gastos de los brokers y así llegó aquí a Corea. Sí, yo... No pude pagar nada de los gastos del broker. Yo solo recibí 3 millones de won como pago inicial y cuando llegue, todo eso se irá en los gastos del broker. Sí, yo... No, yo... Eso es todo. Esa persona solía hablar mucho sobre Hanawon. Decía que cuando sales de Hanawon, te asignan una casa y cuando te dan la casa es cuando realmente empieza tu vida en Corea. La vida en Hanawon. Pero yo eso Así... no lo hice así, solo limpié la casa. ¿Me vas a dar una casa, en serio? Yo solo soy patriótico. Aunque la tenga, la rechazaré. Aunque coma baebulri, Soy feliz. Jeodá, Nam Yo Seon, si vienes no pasarás hambre. Así que vives con ese pensamiento, pero en realidad ahora mismo vivo feliz. Yo soy... Incluso en Corea del Norte, incluso en la China rural, nunca pensé que podría tener mi propia casa, que podría tener un lugar donde pudiera vivir. Nunca lo imaginé, pero así fue. Cuando hacía trabajos agrícolas, siempre miraba al cielo y vivía así, con la esperanza de sobrevivir un día más. Viví así, pero nunca imaginé que algún día tendría una casa propia. ¿Lo recibí? ¿Cómo fue posible? Se sintió irreal, la verdad. Voy a ser honesta contigo. Me gusta, pero no sé por qué. Me gusta, pero no sé por qué. Es extraño. Solo iba y venía de un lugar a otro, escuchando en casa, sin más. No había nada, pero... ¿Qué vas a hacer mañana? Entonces me quedé sin palabras y luego pensé, tengo que sobrevivir comiendo esto. Pero yo... Antes de gastar este dinero, tengo que hacer algo. Lo haré, tengo que hacerlo. Soy Jong Chang-dumi, pero si tienes alguna dificultad o algo así, por favor contáctame. Así que recibí un contacto de esa persona y me comuniqué con él. Hice el trabajo. Recibí el dinero. Quería hacerlo, pero ¿cómo? ¿Qué debo hacer? ¿Me estás preguntando eso?
Hay trabajos como este y hay trabajos como ese, pero Gang Chol-soo, ¿cómo puedes hacer esto con tus habilidades? Está bien, sí. Me preguntas así. Yo no tengo estudios y no he ido a la escuela. No tengo. Ahora, Lo que aprendí de Hyunjae Hanawon, 별이고 한 키운. eso es todo. Así fue como lo hice. así es. Entonces lo intentaré como Baek Nodong. Tras hacerlo recibí una presentación. 하정이 없지, 하정이 없지. 저기 울산 조선소 휴다이 중공업 거기 가서 영접하는데 들어가서 데모도 sentí lo mismo. Después de hacerlo aquí y allá, sentí que esto no era lo mío, así que seguí buscando y cambiando de rumbo. y esta es la formación. Si no resulta, déjalo y prueba otra cosa. Por eso debes soportarlo y luego tienes que aguantar esto también, comerlo, vivir, pero esto es realmente difícil. Así que no vine aquí para hacerme rico ni nada de eso. Así es, por eso Dicen que si trabajas, ganas dinero, pero eso es solo para unos pocos afortunados, y la mayoría apenas sobrevive. Por eso La industria pesada de Samsung también está presente en Cheonan. fui y desde allí Hay algo llamado FRP, si te preguntas qué es FRP. Es un trabajo donde se hacen cosas como tanques de almacenamiento, tanques de combustible y cosas así para barcos. Lo lijas, lo haces y lo terminas. Si ves empresas como LG o Samsung en la industria pesada, la mayoría de las fábricas tienen tanques de ácido y ahí almacenan el ácido. eso es lo que hacen. Y Debes ingresar ahí y trabajar, pero revuélvelo 3 veces por 20 minutos. ¿Entiendes por qué? Así que tienes que usar tu cuerpo para revolverlo. Si lo haces, el sudor te va a chorrear por la cara. Después de mezclarlo, se convierte en una masa pegajosa y viscosa. No, ubi. Doblas algo así como esto. y luego lo pone. Ponte mascarilla, guantes y delantal. Mientras lo haces a una mujer coreana en el techo está rodando. Sigo apilando y si continúo así, moriré de verdad. No podré hacerlo, solo haré eso. Y luego me fui. Peinen. Oye, Peinen. Pero esta persona apenas habla. Dicen que es así, demasiado. Como escucho mucho sobre dietas, cuando trato de comer, no puedo comer bien y termino así. Creo que esto... Debo tener energía para trabajar, pero no puedo hacerlo. En mi corazón quiero hacerlo bien, pero no puedo, es muy difícil. Pero el trabajo que hago ahora me gusta mucho. por eso, de manera libre, Por eso sigo dando vueltas. Entonces, viendo eso, ahora tengo que hacer esto de alguna manera. De todas formas, ¿será lo correcto? Yo no tengo ninguna respuesta. solo estoy viviendo. Porque es bueno, por eso vine a Corea y solo estoy viviendo. no lo llames. La casa de Min. Sí, está, yo... Cuando llegué por primera vez a Corea, vivía en Gangaji, cerca del río. Todo era novedoso y emocionante. Ahora ya me acostumbré y es mi vida cotidiana. Pero ahora, eso también me es familiar. Sí. Y también me sorprendió que me dieran cosas como carne seca y cosas así, pero al principio, cuando llegué al país, me dieron carne seca y me dijeron que la probara, así que la probé. Solo quería probarlo. La gente, La gente a mi alrededor me decía que no lo comiera, que no comiera comida para gatos, que no lo hiciera. Dicen que si comes algo hecho solo para gatos no está bien. pero... Pero eso también me da curiosidad. ¿Y también eso? Ah, cham. Hace mucho que estoy emocionada. Pensaba que comer comida nacional y llenar mi estómago era suficiente. Yo soy lo que llaman una mujer coreana. Y luego, cuando vine por primera vez, recibí algo como una tarjeta de identificación. Sí, una tarjeta de residencia temporal. Antes de recibir la tarjeta de residencia, recibí algo llamado tarjeta de registro de residente. Sí, la tarjeta de registro de residente. La comida sabe distinta, aunque como arroz en el comedor no es igual que en casa. Cuando terminó el día, seguí llorando solo en la habitación. El día en que pueda probar mi valía, yo soy Dae Han Min-guk. Soy ciudadana de Corea y Sigo bebiendo nieve, pero como comí ramen salado tengo más sed. yo... ¿Y yo cómo llegué hasta aquí? Ah, aunque no tenía nada, sobreviví. Incluso sin Gancheon, Incluso sin Yotai. He sobrevivido, mamá. He sobrevivido con mis propias manos. Aquí, si hago algo, no me dejan. No tengo apoyo, pero puedo lograrlo. ¿De verdad, mamá? Me esforcé mucho. Yo
Hasta ahora he hecho muchas entrevistas con muchas personas. Demasiado. Hay veces que las cosas se sienten un poco forzadas o incómodas. Como que... Hay una parte de mi corazón que está muy agradecida y por eso también me siento muy agradecida con estas personas. Pero esas personas también tenían identificación incluso en Corea del Norte y también había personas que tenían identificación en China. Pero yo nunca he tenido algo llamado certificado de nacimiento. Cuando estaba en el norte, de alguna manera sobreviví gracias a la bondad de otras personas, pero yo no tenía ningún valor como ser humano. Solo era una lucha por la supervivencia. Al despertar pensaba, ¿dónde voy a mendigar hoy? Si es invierno, ¿dónde voy a dormir hoy? Así era mi vida. Incluso ahora, cuando lo pienso, solo puedo reírme de lo absurdo que fue, pero en ese momento esa era mi realidad. Si no hacía eso, no podía sobrevivir. Te entiendo, Jinja. No podría vivir. Te entiendo, dímelo. Cuando era niño, la gente me animaba, pero nadie realmente me miraba, solo me animaban. No lo hacen. Cuando creces, Los jóvenes apasionados, no importa dónde trabajen, Los matan, incluso si trabajan en el norte, ni siquiera les pagan. como no les pagan, si la gente que está en casa habla en coreano del sur, los arrestan. Así es, trabajan. Después de trabajar, se sientan juntos y comen arroz en la mesa. Y si no tienen arroz, se sientan así y comen lo que tengan, aunque sea solo un poco de sopa, y así se llenan y se sienten satisfechos. Ahora ya ni siquiera dan eso. Después, cuando ves esto, incluso las personas que vivían en la casa parecían vivir mejor que los mendigos. En la época de la independencia, cuando había muchos mendigos, había personas que vivían en la casa y personas que no podían vivir allí. ¿por qué Sunjin? ¿Por qué Sunjin? Si es mañana, Baekhyun. Vendré mañana, si es mañana. La distribución saldrá. En ese país, ¿Solo lo que recibiste? lo que recibiste aquí, Parece que se ha convertido en una costumbre. 누가... ¿Quién me va a dar? No tengo energía para vivir. ¿Cómo voy a comer y vivir así? Lo intenté, eso es todo. No funcionó. Ahora estoy en Corea y traté de adaptarme a la vida aquí. Pero como soy mujer coreana, me siguen. Cuando ves el pasaporte coreano, tiene ese color verde, ¿verdad? Ese color, ese tono, es como el color de la promesa, como un color de esperanza. Cuando salí de China por la frontera de Dandong, en ese momento, La mujer surcoreana era azul de color azul claro. lo estaba mirando y eso... Era falso. Yo... Solo puse la foto así para que pareciera. Recibí un mensaje, pero hace 10 años recibí una carta de amor que aún conservo. Era una broma. Si tienes tiempo, deberías encontrarte con ella y volver a intentarlo. ¿Por qué me miras así? ¡Aquí! Cuando fui a Corea y dibujé a la abuela, esta abuela, entré en la casa de la abuela, la abuela, y tomé una foto de ella, y todavía cuando la veo me conmueve. Pero en ese momento, cuando llevaba el cabello rubio, me veía bien, así que... Damdang Hyungsanim. Oiga, Damdang Hyungsanim, si recibo el arma, ¿cómo debo usarla? En Corea del Sur, Damdang Hyungsanim, las esposas son solo una formalidad. En muchos países asiáticos, la mayoría de las veces no se usan. Viajar sin visa. Puedes hacerlo, eso es lo que quiero decir. China también, así que China... Fuera de eso, además... En ese momento, Bija fue directamente a China una vez y regresó. Ya, ¿dónde está? Si es correcto, entonces estaba emocionada y en ese momento, Las cosas eran distintas antes, ahora serán diferentes de nuevo. Ahora para arriba, Intenté evitar el español y practicar coreano tanto como fuera posible en ese momento. ¿por qué volviste a China en ese momento? Esta vez el viaje fue por negocios. No, esta vez fue solo por un viaje. Ay. Así, yo estaba haciendo un viaje de mochilera en China. Viví así, pero Corea me sentí frustrado. Con estos ojos. En ese momento ya había terminado la actuación. 저기 남방. Salí por ese lado. Ah, el coche. Viaje número 4. ¿Qué hago cuando tomo ese tren y subo al avión? Cuando subo al avión me pongo el cinturón de seguridad y me siento. Sí, es así. ¿Por qué? ¿Por qué subo tan fácilmente? 그 인천 Desde Yeonhamudu. 예바에 Después de eso me fui. 예바남 Incluso si me caigo al mar y muero, no importa, y ya. Jinjam. Esto es porque tomé una cerveza de cebada, Es simplemente demasiado. porque me gustó mucho.
Compré algunos productos de limpieza para el rostro y luego fui a ver algunos brokers. Y luego negociamos. ¿Fuiste en taxi la última vez también? Sí, vine en avión. ¿Cómo fue? Cuando tomaste el avión, He tomado el avión 2 veces. Una vez cuando vine a Corea. Fue diferente. Ah, sí, al final, cuando estaba en el avión chino por un rato, había muchas cosas así. Ah, sí, por eso estaba un poco nerviosa, sí. Sí, fue un poco aterrador. cuando estábamos aquí en la sala de grabación, cuando Tae-guk vino a Corea del Sur por primera vez. Tomó un vuelo de Korean Air, pero en ese entonces tomó un vuelo de Eastern Airlines, un avión chino. Estaba un poco asustada. Pero tenía miedo. Como Corea del Sur está cerca de China, la primera vez fue difícil para mí. Cuando viajé a China me sentía muy inseguro. Déjame intentarlo de nuevo. Cuando llegué al aeropuerto de Incheon sentí alivio. Sí, ese alivio hizo que mis pasos se sintieran más ligeros. Al igual que Jin Jin, otros también experimentaban lo mismo, expresando su falta de felicidad y sorprendiéndose nuevamente. Sí, bueno, nuestro presentador, Bang Jin-jin, siempre trata de mantenerlo así, de manera tranquila y sincera. Esa es la atracción de nuestro presentador, Bang Jin-jin. Ahora en Corea, Viviendo así en la sociedad. Mientras vivo, ahora estoy trabajando en otra profesión. Sí, Me gusta el otobay, así que estoy haciendo entregas. recientemente el servicio de entregas se ha vuelto muy popular, con muchas personas haciéndolo. Ahora que lo hago, veo que realmente es así. Hasta los dueños de tiendas están adoptando el servicio de entregas. Hay muchos casos en los que llegan así. Entonces, según la situación, sí. Me encanta, aunque otros no puedan. Al inicio, adaptarme a este empleo fue difícil. Llevo 10 años viviendo así. Así es. Pero yo, Es mi primera vez, ¿sabe? En resumen, he estado haciendo Baedal Daehan por una década. Así es. Vaya, ¿cómo es que llegaste a ser tan sincero así? De nuevo, muy diligente. ¿Lo encontraste bien? Está muy bien. creo que fue posible por tu dedicación al trabajo. A pesar de las dificultades, algunas cosas parecían muy naturales por el empeño que ponías. Hubo muchas cosas difíciles. Porque ahora hay muchos clientes buenos. Algunos de ellos son un poco... Dijeron que era dulce, pero no lo comieron. Aunque dicen que no lo comen. Si no lo hacen, deben volver a buscarlo. No, si debo buscarlo de nuevo, necesito cambiar mi horario. Intento devolver 3.000 won, pero al final tengo que pagar mucho menos. También se dan situaciones así, Moko. Aunque no quiera, debo comer y para cambiar mi menú gasté 170.000 won. ¿Para qué cambiarlo? Porque tuve que pagar la compensación. Estabas al lado. Dije que era tarde. Pero aún así tienes que hacerlo bien. Así que a esto le llaman trabajo. Sí, esto es. El know-how. Si no lo tienes, pregúntame. Está bien. Es la vida de Mainers. Si subes la apuesta y ganas unos miles o 10.000 won, te sentirás bien. Los novatos en esto, Me siento frustrada y decepcionada. los que entregan sin saber aún tienen mucho que aprender. Tienen que aprender mucho de los que tienen experiencia. Mientras aprenden también tienen que preguntar mucho. Así es como yo lo hice. También se requiere una mentalidad fuerte y determinación. Esto es el mundo de los servicios, así que no solo hay gente amable. Si ves a cada cliente, hay personas que solo quieren desquitarse contigo, porque están de mal humor. A veces, de verdad, quiero darles un premio a esas personas problemáticas. Eres demasiado bueno. Creí ser superior a otros, pero no era cierto. Hay personas así, pero si solo hubiera buenas personas en el mundo, pensé que el mundo no giraría. Hay personas así y personas asá, y por eso existimos y nos convertimos en quienes somos, pero yo nunca he pensado así. Cuando fue en Corea del Sur, todo era bueno y estaba tan agradecida que incluso lloré. O también así. Siempre hay una parte de mí que está ansiosa y últimamente lo he sentido. Creo que hay otra área que me interesa. No sé hasta cuándo podré hacer este trabajo de doblaje, pero seguiré haciéndolo hasta que mi voz se mantenga bien. Hasta los 80 años, si es posible. Por eso, antes de eso, si conozco a una buena mujer y formo una familia, creo que podré vivir bien de alguna manera. Entonces mi trabajo también es necesario. El trabajo es solo uno. Quiero ser un cantante. Así es como hago las cosas, así es como soy. Me gustaba, pero... Pero, ¿cómo puedo decir que es una amistad? Yo también lo hago bien. Cantar, bailar y cosas como usar lentes,
también las aprendí fácilmente. No, esa sombra es de un árbol. Ahora, mi vida como inmigrante consiste en hacer un canal de YouTube y ganar dinero con eso. Estoy usando un detector de metales así. Hay algo que solo detecta metales. Una afición especial. Llévatelo contigo. En la montaña hay una montaña. Y si vas por la montaña, también puedes encontrar una tienda de conveniencia y una cafetería. Si caminas unos 10 minutos más, hay un lugar donde puedes descansar. Y en ese lugar puedes hacer ejercicio y regresar. Continúo en búsqueda de ese placer especial y único, hoy igual que siempre. Es un pasatiempo peculiar que tienes. Esta entrevista de hoy es muy... Para las mujeres que están viendo este video, nuestra Kang Chai está haciendo una entrevista conmigo durante casi 2 horas y probando diferentes cosas, así que creo que es una persona realmente sincera. Así que para las que estén interesadas, pueden contactarme. También tengo correo electrónico y... No duden en contactarme. Por favor. Muchas gracias por su apoyo y por compartir públicamente. Me pondré en contacto con usted lo antes posible. Y a Lee Sang-kyung, Tengo que preguntarle. ¿o qué tipo de Lee Sang-hyun, o Jeon Ji-hyun, o Lee Hae-in, o Sung Ye-kyung? Entonces, ¿cómo es Lee Sang-hyun? Yo soy... No tengo uno en particular. La actuación. Me gustan. En la vida cotidiana, siempre estoy en la vida cotidiana. No, me gusta la vida cotidiana. Me gusta la vida cotidiana. Una persona que tiene encanto. ¿Cómo? ¿Alguien con poder? ¿Tengo que hacerlo? Son. Mujer, En medio de eso, Dasari estaba ahí, pero no tanto así. Yo... Sí, Dasari estaba ahí. No lo hice. ¿Por qué siempre me topo con esta clase de gente? Me asustan. Es una persona que no es tan inocente como parece. Tiene mucha energía y vitalidad. No soy alguien que solo ve el rostro. Aún así, aunque sea superficial, es bueno si es guapo y trabajador. Entonces, ¿cuándo te vas a casar si sigues así? Sí. Pensé que 25, pero 36. En estos 10 años, Si el matrimonio fuera tan fácil. Durante ese periodo, no fue por falta de una relación, sin embargo. Sí. He tenido algunas personas con las que salí. ¿Dónde están ahora? Bueno, como ya terminé con las relaciones amorosas, ahora tengo que pensar en mi futuro. Sí, en ese momento ya lo estaba superando. Por favor, las personas interesadas pueden contactarme. gracias. Entonces, Ki, nu, nip, no sigo esas cosas. A las personas solo... la energía de vida... Dicen que mientras tengas energía de vida y vivas con esfuerzo, todo estará bien. Hoy en la entrevista estaba muy nerviosa, pero lo logré. Yo también. Lee Jae-bangle. Interview solo sale y juega. No podía decirte lo que sentía antes, pero hoy finalmente pude decírtelo y me siento muy feliz por eso. Hola, soy Bang Song-gukina. Incluso en el ascensor yo... Aunque quiera hacerlo, siempre me pongo muy nervioso, lo que me impide hacerlo bien y acabo fallando. La entrevista de Bang Won es... No tiene guión ni formato. Yo el video... Cuando lo veo es demasiado... No hay nada forzado ni exagerado, así es. Su sinceridad es natural y no parece que actúe para el video. Lo veo con mis propios ojos cuando veo el video. Demasiado. Gracias. No, en realidad, originalmente vine aquí para encontrarme a mí misma. Quería hacer entrevistas, pero otras personas tampoco sabían bien los contactos, así que no pude aparecer mucho en otros YouTube. Fue difícil reunirlos, pero estoy muy agradecida de que hayas compartido también tu historia de vida, tanto la que has vivido como la que fue difícil de contar. La entrevista de hoy fue muy agradable. Quiero decir unas palabras a todos los espectadores que nos están viendo. ¿Cómo están, queridos espectadores? ¿Cómo están? Cuando digo eso, no quiero que se malinterprete, pero no tengo nada detrás de mí. Mi personalidad es muy directa y honesta, y no me gusta fingir ni aparentar algo que no soy. Queridos espectadores de Mulran, también los fans de Baedal, ahora en Corea del Sur casi nadie no conoce a Baedal. Así que cuando veo que alguien dice que es Baedal, me doy cuenta de que esto es lo que hace esa persona. A veces puedes ganar un poco más, especialmente si llueve, nieva o hay muchos pedidos. Existen factores así que influyen en las ganancias. En esos momentos, simplemente imagino que mi propia familia está haciendo la entrega y trato de entenderlo.
Y solo escucho una vez las palabras de disculpa del repartidor. Gracias, sí. No te estoy pidiendo un favor, no es así. Y ahora, Kyungnam, por favor, hazlo. Una película sobre la vida de un inmigrante o sobre alguien que toma el autobús y ahorra dinero durante mucho tiempo. Pero simplemente. Subo videos como pasatiempo. No tengo ningún ingreso real, en realidad no gano dinero, pero aún así muchas personas me apoyan. Pero ahora, a nuestros espectadores del canal, quiero decirles que no se preocupen y que sigan apoyándonos así. El nombre de la persona es Raideogang. Así es como se llama. Escuché sobre ese canal y aunque hablaba de manera muy sencilla, solía subir cosas cotidianas así. El canal creció rápidamente gracias a la gente que se unió, suscribió y le dio me gusta. Gracias. Si disfrutaste viendo hoy, por favor suscríbete y dale like. Muchas gracias.